Diputado Nicolás del Caño tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, como se ha señalado en el debate, creo que este proyecto que vamos a acompañar, por supuesto, no se trata de un alivio, no es una solución, es simplemente una corrección producto de la altísima inflación. Ayer el INDEC informó el 5,1% de inflación en el mes de mayo y que de manera anualizada estamos arriba del 60% de inflación. Por eso hoy tenemos que estar discutiendo esta actualización, como también se hizo con el impuesto a la ganancia para los trabajadores, ¿no? Que pagan ganancias cuando en realidad el salario no es ganancia. Y en este caso muchos monotributistas pasarían, producto del aumento de la inflación, a categorías mayores, por lo cual deberían tributar más cuando en realidad no tuvieron un ingreso real superior, sino que se ha dado esto producto del aumento de la inflación, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo simplemente es algo que viene a tratar de corregir esto, pero que no da una respuesta, una solución. Entonces, en primer lugar, creo que como lo sostuvimos cuando se discutió la actualización de ganancias, acá lo que se tiene que establecer es que esto sea de manera automática, ¿no? De manera automática sea actualizado en función del índice inflacionario para evitarnos esto, ¿no? Que vengan algunos a querer quedarse con una foto, a ponerle un título en algún diario, en algún lado, diciendo un alivio, una mejora para los trabajadores que trabajan por cuenta propia o aquellos que sufren el fraude laboral del monotributo, ¿no? Y que realmente esto no se tenga que llevar adelante. Pero obviamente esto, cuando digo no es una solución, en varios sentidos, ¿no? Por un lado, con respecto al problema de la inflación, que uno escucha acá a diputadas y diputados de distintos bloques, ¿no? Rasgarse las vestiduras hablando de la inflación, de la alta inflación. Macri nos dejó más del 50% de inflación. Con este gobierno, bueno, vamos a tener récord este año de inflación. Pero lo que hay que decir, presidente, es que a los problemas estructurales, a las múltiples causas de la inflación, se suma un hecho que sucedió en esta Cámara de Diputados, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue aprobado por las bancadas mayoritarias, por gran parte del Frente de Todos y por Juntos por el Cambio, y que rechazamos desde el Frente de Izquierda, y que establece ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional un piso altísimo de inflación, ¿no? Y que plantea claramente en sus objetivos el achicar la brecha cambiaria, entre otras cosas, como ese acuerdo claramente es inflacionario. Entonces, ahora vienen a hablar el problema de la inflación, pero son responsables, porque han gobernado y porque ahora han votado este acuerdo, que además es una entrega y una estafa histórica al conjunto del pueblo argentino, que plantea claramente en sus términos que es inflacionario. Después quiero hacer mención, presidente, a un hecho que se mencionó muy poco, ¿no? Y que es algo que nosotros nos negamos a naturalizar, que es el mecanismo, es la utilización del monotributo como mecanismo, como forma de establecer un fraude laboral hacia millones de trabajadores y trabajadoras, escondiendo la relación de dependencia. Sabemos que muchos trabajadores lo hacen por cuenta propia, que tienen ingresos insuficientes, que se la rebuscan como pueden, pero en muchísimos casos se utiliza y se ha generalizado, tanto en el Estado, sea a nivel nacional, provincial, en los municipios, ¿no? Como una forma, han promovido esta forma de precarización laboral, y en eso no hay grieta. No hay grieta absolutamente en esta utilización de la modalidad del monotributo como fraude laboral. Le doy algunos ejemplos, presidente. Por ejemplo, en el propio Ministerio de Economía, ¿no? Incluyendo el área de energía, y sumamos al INDEC, bueno, solamente en esas tres dependencias tenemos más de 1.000 trabajadores que son monotributistas, pero en realidad son trabajadores de los ministerios. O sea, están utilizándolo para precarizar, ¿no? Y para hacer fraude laboral. También lo hacen en las provincias.
¿no?, de distintos colores políticos. ¿No? Y no es de ahora, lo hacen desde hace tiempo. Y a la diputada del PRO que decía que no puede ser que se precaricen trabajadoras y trabajadores, le digo que empiece por que pasen a planta todos los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires que son precarizados a través del monotributo. Que empiece por el gobierno de Larreta, que le pida a Larreta que inmediatamente los pase a planta permanente, porque son muchísimos trabajadores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que están precarizados y muchos bajo la modalidad del monotributo. También hemos tenido el orgullo de acompañar la lucha y el reclamo de muchos trabajadores que están en estas condiciones, ¿no? Como monotributistas, muchos trabajadores de la salud en los municipios de la provincia de Buenos Aires, como en el caso de San Miguel, como en el caso de Malvinas Argentinas, en Lomas de Zamora. Es escandaloso, presidente, porque son trabajadores que cobran 40, 50, 60 mil pesos por mes. Es una vergüenza y lo hacen sin darle el derecho a un aguinaldo, a vacaciones pagas, ¿no?, sin tener derecho siquiera a una indemnización, ni hablar de estar sindicalizados. Es decir, esa es la práctica que llevan adelante todas las fuerzas políticas que gobiernan tanto a nivel nacional, como decía antes, como en los municipios y en las provincias. Entonces, también, presidente, mencionar el ejemplo de muchos jóvenes que son estafados con este mecanismo, por ejemplo, en las aplicaciones, ¿no?, en los trabajadores y trabajadoras de reparto, también en tercerizadas en call center, ¿no?, por ejemplo, call center que trabajan para Pfizer, ¿no?, que se llenaron los bolsillos con las vacunas. Bueno, los acompañantes terapéuticos, ¿no?, uno de los lugares donde más generalizado es el uso del monotributo para la precarización y el fraude laboral. Entonces, presidente, quiero señalar esto porque me parece fundamental, porque muchos hablan, ¿no?, de aplicar una reforma laboral, lo hace el PRO, lo hacen los libertarios, ¿no?, pero acá se aplica en los hechos a millones de trabajadoras y trabajadores esa reforma laboral que tanto sueñan. Y también quiero decir, presidente, que nosotros tenemos proyectos de registración laboral desde el Frente de Izquierda para todos los trabajadores monotributistas, pero también para aquellos trabajadores que son informales, que no están registrados, ¿no?, y queremos que se discutan esos proyectos en esta Cámara. También, presidente, quiero plantear que se habla mucho del sistema impositivo, ¿no?, de lo regresivo que es el sistema impositivo. Y fíjese que la mayor carga recae sobre las mayorías trabajadoras de manera directa, ¿no?, o indirecta. Más del 50% de lo que recauda el Estado es sobre impuestos al consumo, a los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, los que lloran permanentemente, ¿no?, mientras nos dicen y se nos ríen en la cara de que remarcan permanentemente, esos mismos empresarios reciben enormes beneficios. Solamente los gastos tributarios, que son exenciones impositivas, ¿no?, exenciones impositivas, beneficios o grandes empresarios, representan 1/3 de lo que el Estado recauda por el cobro de las retenciones a las exportaciones. Y se la pasan llorando permanentemente de que le cobran muchos impuestos, presidente. Entonces, en realidad estos sectores son los grandes ganadores, como las mineras, la economía del conocimiento, autopartistas, las empresas ligadas al biodiesel, por mencionar solamente algunos. Y son estos mismos grandes empresarios los que han puesto a la Argentina en los primeros puestos del ranking mundial de elusión y evasión de impuestos, ¿no?, mucha de esa plata que sabemos que se fugan a los paraísos fiscales. Entonces, presidente, desde el Frente de Izquierda lo que planteamos es dar vuelta a la tortilla, que se apliquen impuestos progresivos a esos grandes capitalistas, pero no como plantean algunos, de ver si recaudan algo para pagarle al Fondo Monetario Internacional o para cumplir con las metas de ajuste fiscal. Queremos que esos recursos vayan a las necesidades sociales, que vayan a las escuelas, que hoy muchas no pueden dar clases porque los pibes y los docentes se mueren de frío porque no tienen gas en las escuelas, a los hospitales públicos que están completamente desfinanciados, que no tienen insumos para sus trabajadoras y trabajadores. Y obviamente esto lo hacemos como parte de un conjunto de medidas
que planteamos desde el Frente de Izquierda a favor de las clases trabajadoras, para terminar con el saqueo de los grandes grupos empresarios, empezando, por supuesto, por la ruptura de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el desconocimiento de esta deuda fraudulenta, la nacionalización de la banca, establecer el monopolio estatal del comercio exterior. Muchas de estas medidas, obviamente, se van a conquistar con la organización y la lucha de las trabajadoras y de los trabajadores. Por eso venimos acompañando la pelea de los movimientos de desocupados y también mañana vamos a estar acompañando a los trabajadores del neumático que vienen realizando una importantísima lucha con paros, con movilizaciones y van a estar mañana dando la pelea para romper los techos en las paritarias. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado del Caño.